mi nombre es Camila Hernández. Me llamo Valeria Balanza. Michelle Soto. Mucho gusto. ¿Y de dónde son? Somos de Bolivia, escuchamos Bolivia las dos. ¡Oh, qué interesante! Bolivia en Sudamérica. Sí, en Sudamérica. ¿Y qué me pueden contar de Bolivia? Bueno, Bolivia ahora es el país más pobre de Latinoamérica. Por eso Michelle y yo estamos pensando tener una organización que es basada en educar a las mujeres, sobre todo las mujeres, porque es las que tienen menos acceso a una educación. Y queremos tener una organización basada en una clase que hemos tenido en Walsh University, porque las dos estudiamos en Estados Unidos, Ohio. Y es basada en esa clase, que es una experiencia única con Esperanza, es una organización en Cleveland, Ohio, que dan becas a hispanos y todo para promover igual la educación. Entonces nos vamos a basar en eso y Michelle va a explicar un poco la experiencia que hemos tenido en esa clase. Ya, en principio de esta clase, nuestro objeto era como formar una organización, teníamos que formar parte de algo, porque el propósito de esta clase es tipo pasantía, tenemos que crear algo y nos hemos dado este objetivo para, como ella lo mencionó, traerlo a Bolivia. Y al principio fue un poco difícil porque no sabemos cómo tenemos que formar una empresa, no sabemos qué tienen que ser nuestras visiones, pero gracias a esta clase con Dr. Spain nos dio un contacto de Hector Rees, es el CEO, acá lo dice CEO, de este grupo Esperanza, y él nos ha guiado, nos dijo palabras cómo tenemos que empezar y paso por paso. Exacto, y durante estos 3 meses ya hemos podido crearlo poco a poco, ya tenemos el nombre y las visiones y Vale va a explicar. Bueno, nuestra organización, Esperanza, tenemos la ayuda de la empresa, de la organización, pero no es que estamos llevando la misma organización a Bolivia. Nosotros vamos a tener nuestra propia organización que se va a llamar Claridad, porque nosotros lo vemos así como algo que va a tener claridad a Bolivia en general, no solamente a las mujeres, sino que va a dar un mejor futuro a Bolivia, porque también queremos ayudar a los hijos de estas mujeres que tienen bajos recursos, ya que basado en lo que hemos estudiado y todo, lo máximo que estos niños llegan son 4 años de colegio, así que no llegan a la universidad, y queremos implementar eso, porque es triste, porque nosotros somos de Bolivia y 62% de la población son indígenas. Entonces la mayor parte de nuestro país no es educado y no sabe cómo leer, cómo escribir, y no queremos ver eso en Bolivia. Nosotros hemos tenido la experiencia de estudiar en Estados Unidos y ver un poco más de afuera qué está pasando, entonces queremos mejorar eso. No, y sí, podemos ver cómo la educación está afectando la pobreza, como Bolivia, a pesar de ser un gran país, vive constante pobreza. Sí. ¿Y cuándo piensan exactamente implementar esta gran idea en Bolivia? Bueno, Michelle se está graduando en diciembre, o sea que ella va a regresar a Bolivia. Yo me gradúo en mayo, pero vamos a estar comunicadas. Ella va a estar hablando con personas que nos quieran apoyar en esto, porque obviamente necesitamos recursos, necesitamos plata para poder empezar a construir, necesitamos el lugar donde va a ser la organización. Entonces ella va a estar haciendo todo eso, nos vamos a estar comunicando, yo tengo que hablar con ella acá, que nos va a ayudar, y de ahí una vez que yo termine mis estudios, yo vuelvo a Bolivia y vamos a ver ya de construir, porque esto es paso a paso, no podemos construir mañana, quisiéramos, pero no puede pasar así. Tenemos que hacer es un proceso lento, pero esa es la idea que tenemos por ahora. Bueno, muchísimas felicidades por esta gran idea. Gracias. Les deseo la mejor de la suerte. Gracias.